Buenos días, profesor. Mi nombre es Emily Camila Araujo Ortiz. Pertenezco al tercer semestre paralelo C. De antemano pedirle unas disculpas si se escucha mucho ruido en este video, pero lo que pasa es que están construyendo aquí en mi casa. Mi dueño de casa tiene un taller aquí al lado, entonces por ende se va a escuchar bulla. De antemano, una disculpa por eso. Retomando al video como tal, vamos a hablar acerca del texto narrativo. Se define un texto narrativo a un relato que se cuenta en una historia real o ficticia, pero que estos ocurren en un lugar, espacio y tiempo determinados. Pero en este caso vamos a enfocarnos que la narrativa de ficción. Entonces, la narrativa es contar una historia de ficción. Entonces, en la narrativa, tenemos subgéneros, es decir, el cuento, la novela, la fábula, el drama y la tragedia también. Así como tenemos narrativa escrita, también tenemos narrativa oral. En esta narrativa oral se complementa de tres elementos: es el lenguaje escrito, el escénico y la música. Y todos estos complementos hacen que haya una ficción en la narrativa oral. La narrativa de ficción, según Raúl Riquet, empieza por el mito. Sabemos que en todas las culturas de la humanidad ha existido el mito. Entonces, la narrativa empieza por el mito. Es decir, que nosotros conocemos el mito de la Llorona, lo que es la Mariangula. Entonces, por ahí empieza nuestra narrativa de ficción aquí en Ecuador. Paul Riquet nos menciona, retomando las palabras de Paul Riquet, nos menciona que la narrativa de ficción empieza por el mito, que ya lo había dicho, y que a su vez se los cuenta en pasado. Entonces, los elementos de una narrativa de ficción, según Paul Riquet, es el lugar físico, los personajes y el narrador. Aquí el narrador en la narrativa de ficción lleva un papel muy importante. Y estos se pueden clasificar en tres: el omnisciente, el protagonista y el testigo. Empezando por el narrador omnisciente. El omnisciente se habla en tercera persona y este es el que piensa como los personajes, es el como que le da vida a los personajes. Este es el narrador omnisciente. Por otro lado, tenemos al narrador protagonista, que se habla en primera persona y cuenta su vida. Es decir, yo, Camila Araujo, ahorita estoy en mi casa y después tengo que ir a hacer compras para almorzar. Así, de esa manera. Y por último tenemos al narrador testigo, que cuenta las vivencias del protagonista. Entonces sí hay varias diferencias entre el omnisciente, el protagonista y el testigo. Otro elemento de la narrativa es el trama, o el nudo, o también conocido como el conflicto. En es la esencia de la narrativa como tal, es lo que más va a atraer en la lectura, en la narrativa de ficción. Por otro lado, tenemos el desenlace. El desenlace es el punto de giro de escena o acción, que se hace que cambie el curso de la historia. Por ejemplo, cuando se habla de un cuento, al menos los cuentos de Disney, siempre hay finales felices. Que sí, que la princesa se quedó con el príncipe y se casaron y vivieron felices para siempre. Pero en este caso, siempre hay un punto de giro en que no, la princesa no se casó con el príncipe, porque no sé, decidió seguir sola, ya no, las cosas funcionaron. Así, ese punto de giro hay aquí en la narrativa de ficción también. El clímax es el desenlace ya final, como el final de la narrativa.
Entonces, por lo tanto, resumiendo todo, la narrativa es contar una historia de ficción. Se tiene subgéneros, novela, cuento, fábula, drama, tragedia, así como hay narrativa escrita, hay narrativa oral, que en esta oral tiene tres complementos: el lenguaje escrito, el escénico y la música, y todo esto hace que haya una ficción, por lo tanto es una narrativa oral. Según Raúl Riquet, la narrativa empieza por el mito y se los cuenta en pasado. Y eso ha sido mi exposición de hoy acerca del texto narrativo. Muchas gracias.